Muy buenas tardes, mi nombre es Jairo Andrés Orjuela. Hoy hablaremos sobre la historia y características de las bases de datos. El inicio de las bases de datos tiene lugar en la antigüedad, cuando se instauró un sistema manual para registrar y organizar la información de las cosechas recogidas. Los primeros censos y registros, sin embargo, el proceso era extremadamente lento, sobre todo cuando se quería encontrar algún dato registrado anteriormente. Los vestigios de un nuevo avance llegaron de la mano del inventor Hermann Hollerith en el año 1884, responsable de idear el primer tabulador electromagnético que funcionaba con tarjetas perforadas, lo que ayudó a recopilar toda la información. Años después, en la década de los 50, la llegada de las cintas magnéticas simplificó el registro y el almacenamiento de la información, con la salvedad de que ofrecía un acceso de tipo secuencial. Sin embargo, en 1956 apareció el primer disco duro de mano de IBM. En el contraste con las cintas magnéticas, ofrecía acceso aleatorio, lo que permitiría llegar a un dato en específico con más rapidez. La industria informática seguía en auge durante la década de 1960 y gracias a este hecho se contaba con una base de datos computarizada que coincidió con la aparición de los primeros ordenadores personales. La década de los 80 recibió con los brazos abiertos el creciente movimiento de los modelos de base de datos, así como la utilidad del lenguaje de consultas, donde SQL lideraba los primeros puestos, incluso llegando a competir con las bases de datos de tipo jerárquicas o de red. Ante este escenario de preferencia, el lenguaje SQL se convirtió en el estándar. Por tanto, en el Instituto Nacional Estadounidense se hizo estándares como la Organización Internacional de Normalización ISO entre 1986 y 1987 respectivamente. Con la llegada de la década de los 90, el gigante de las aplicaciones informáticas, Microsoft Office, lanza su sistema de gestión de bases de datos conocido como Microsoft Access, pensando para reunir datos e información desde otras plataformas como Excel, por ejemplo. Además, puede pasar por alto un evento histórico que facilitará la conquista de diversas bases de datos, y no es otro que el lanzamiento de la red informática mundial como World Wide Web, o sea, www. Gracias a las bases de datos en formato digital se han podido solucionar muchos problemas que surgían a raíz de la ingente cantidad de información que se maneja en la actualidad. Por ejemplo, permite que se puede ahorrar espacio, agilizar las consultas y se puede almacenar mucha más información. Las características de las bases de datos, las principales son: los datos almacenados tienen independencia física y lógica. También se garantiza la integridad de los datos. Son sistemas de almacenamiento que contribuyen a disminuir la redundancia. Es habitual que pueda acceder a ella múltiples usuarios. También permiten realizar complejas y diferentes tipos de datos. El acceso a los datos es seguro. También se puede hacer copias de seguridad y recuperar los datos. Se puede acceder a la información que uno busca en concreto. Los objetivos de las bases de datos. Uno podría pensar que el objetivo de una base de datos es almacenar información, y lo cierto es que se tendría razón. Sin embargo, esa es una visión muy reducida de sus funciones, ya que abarcan muchas otras finalidades. Bueno, en los tipos de bases de datos tenemos, según el modelo, relacionales, distribuida, NSQL, orientadas a objetos, multidimensionales, documentales, deductivas, transaccionales, jerárquicas, red, o también según su contenido, bibliográficas, de texto completo, o según su variabilidad, que pueden ser estáticas o dinámicas. Los principales motores de las bases de datos. En la actualidad existen numerosos gestores de bases de datos, los cuales permiten almacenar y acceder a la información de manera ágil y flexible. A continuación veremos cuáles son uno de los más empleados. Aquí podemos ver el MySQL. Es el gestor de bases de datos más utilizado en el mundo. Se trata de un sistema multiusuario que se emplea en la mayoría de las páginas web
actuales y en pubs de software libre. Entre las ventajas principales del gestor de bases de datos MySQL está su sencillez de uso y su buen rendimiento. Además resulta muy sencillo instalar y configurar, que permite un soporte multiplataforma. Por contra, presenta algunos problemas de escalabilidad, es decir, no resulta tan eficaz cuando se trata de manejar grandes volúmenes de datos. Otro que podemos ver es el SQLite. Se trata de una biblioteca en C que permite realizar transacciones de datos. Su principal ventaja es que no necesita usar un servidor ni configuraciones, por lo que ocupa mucho menos espacio que otros gestores. Además, ofrece un buen rendimiento y cumple con los criterios de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Uno más puede ser MongoDB. Este gestor de base de datos no SQL más empleado de la actualidad. Se trata de un sistema basado en ficheros que utiliza el lenguaje Betson. Su popularidad es tal que lo utilizan empresas conocidas como Google, Facebook o Cisco. Bueno, eso sería todo en las bases de datos. Muchas gracias.